Bien, Foro 45, información para el cambio a través de Teleradio América. Seguimos con esta conversación bastante interesante con el doctor Darío Nin, presidente de la Fundación Centro Persona. Doctor, entonces podemos decir que debe ser el ser humano educado en la resolución de conflictos. Claro, porque tú sabes que los intereses, fíjate, lo primero que tenemos que educar es el yo. Saber que el individuo no vive solo en la sociedad, No, que interactuamos con otros, claro, que así como yo tengo derechos, los otros tienen derechos y que mis derechos tienen una frontera claro. que podrían Un encontrarse límite. con los derechos del otro. Sí. Entonces, bueno, pues hay que saber cuáles son los límites. Además de que Vamos a evocar la famosa frase de Benito Juárez. el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero Exacto. además saber que por error podemos invadir el espacio del otro, aunque no tengamos intención. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y el otro debe saber que no toda invasión a su espacio es intencional. Uno debe aprender a pedir perdón y el otro debe aprender a perdonar. Por ejemplo, porque en la interacción podemos traspasar las barreras, traspasar los límites, traspasar las fronteras. Entonces, los seres humanos necesariamente, ya te dije de ahorita que los conflictos empiezan en uno mismo. Ahora, si no se dan los conflictos, muchas veces no avanzamos. Bien. Nos quedamos. Los grandes descubrimientos vienen por las grandes necesidades. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, el conflicto hay que verlo como un motor impulsador que nos lleva a desarrollarnos. El ser humano tiene un sistema, por ejemplo, un sistema nervioso, que muchas veces nos dispara, que nos lleva a sentirnos incómodos y que nos traiciona cuando menos, por ejemplo, uno espera. Porque yo te digo una cosa, tú dirás, bueno, un individuo a quienes le han anunciado de repente que le van a dejar o le van va a conseguir un mejor trabajo, por ejemplo, con un mejor sueldo, debe estar muy contento. Sin embargo, hay gente que entra en crisis en ese momento. Es decir, ¿por qué? Porque ahora viene una serie de preguntas, dudas. Ven acá, yo podré responder, podré llenar las expectativas que se formaron conmigo. Y si ahora yo subiendo no puedo desarrollar las encomiendas que me han puesto, y si yo pierdo el empleo, ahora es mejor quedarme aquí. Entonces empieza el conflicto consigo mismo. ¿Acepto el empleo o digo que no y me quedo en mi zona de confort? ¿Tú te das cuenta? Entonces, este tipo de cosas, el conflicto es natural. Bien. Tenemos que, escúchame Francis, tenemos que perder el miedo o ver simplemente al conflicto como algo positivo y no como algo negativo como se ha visto. Entonces, lo que tenemos que aprender es a canalizarlos adecuadamente. Por lo que tú has expuesto, ¿verdad?, aquí en Foro 45, los conflictos son normales entre las personas y grupos, pero ¿cómo podemos aprovechar positivamente los conflictos? Porque hay gente que dice, bueno, el tipo es conflictivo, hay conflicto, y entonces le damos a eso una connotación negativa. ¿Cómo podemos sacar del conflicto la parte positiva? Lo que pasa es que el conflicto lo hemos visto siempre como sinónimo de chisme y de problema. Okay. Esa es la primera, esa es la visión, esa es la ropa que debemos quitarle a un conflicto. En una convivencia entre un par de esposos, una pareja, en una convivencia en una pareja, van a haber conflictos por la forma de dirigir el hogar. Va a haber conflicto por la forma de administrar los recursos. Va a haber conflicto por la forma de administrar las libertades de cada quien, porque muchas veces se cree que cuando una pareja se casa, el otro le empeña la libertad al otro y el otro se cree dueño. Van a haber conflictos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podríamos entonces convertir esos encontronazos, entre comillas, en cosas positivas. Mediante un diálogo, mediante el diálogo. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a comunicarnos. Porque muchas veces no dialogamos, sino que gritamos y tratamos de imponer. No, exacto, tenemos que aprender y trabajar, y se debe trabajar todo el que tiene un poquito de conocimiento, tiene que ponerlo al servicio de los demás. Tenemos que trabajar lo que se llama la comunicación
asertiva, Francis. Esa es una palabra, ese es un nombre que debemos aprender a manejar, comunicación asertiva. 3 tipos de comunicaciones hay en la vida, Francis. Una comunicación agresiva. Ok. Una comunicación sumisa, pasiva, y una comunicación asertiva. Entonces, dame la diferencia. Te voy a explicar, como se lo explico a mis estudiantes. El que se comunica de forma agresiva creen que el mundo lo hicieron de esta manera. Y Dios hizo... ¿Cómo me comunico yo agresivamente? Déjame darte esta imagen. Dame un ejemplo. Dios hizo al agresivo y luego hizo al mundo para que le sirva. Entonces el agresivo cree y tiene un enfoque que cree que los demás están por debajo de él. Tienen que girar en torno a él, ve sus intereses, pero olvida que los demás tienen intereses. Y ya viene el mando, y yo soy el que produzco, y yo soy el que suplo, y esta casa es mía, y tú dependes de mí. Entonces, esa dependencia la manejan a su favor para que se le sirva. Tú sabes que el agresivo, si mientras encuentre a un sumiso que le sirva y le responda sin dilación, anda bien. Ahora, cuando encuentra a otro agresivo como él, tiene problemas, porque filo con filo no cortan. Entonces las amistades, algún día también el sumiso un día se cansa, entonces las amistades le duran poco, pero, las relaciones le duran pero poco. muchas veces tú hablas en una forma correcta y la persona, la otra persona, ¿verdad? No responde, no responde positivamente, entonces tú tienes que salirte muchas veces de tus casillas. Bueno, pero es que no es el otro el que debe determinar cómo tú debes ser, es decir, el otro es el otro. Te estoy dando el ejemplo de lo que puede suceder, por ejemplo, en las relaciones entre personas y grupos. Muchas veces tú planteas, ¿verdad?, una determinada posición, pero el otro entonces se quiere imponer. Y entonces ahí viene el conflicto. Que el otro se quiere imponer, el otro, él es dueño de sus acciones y tú de tus reacciones, Francis. El hecho de que el otro quiera imponerse a gritos, alguien dijo por ahí que el que se impone a gritos es porque ya la razón se le ha acabado y se quiere imponer así. El hecho de que el otro accione no significa que tú debes reaccionar conforme a cómo accionó el otro, porque no es el otro, eres tú. Pero te estaba explicando, Francis, y no quiero los 3 tipos de comunicación. Te decía, el primero, ese agresivo, ya te explicaba. Sí. Hay una comunicación y una forma de ser que es la sumisa, la pasiva. ¿Cómo es esa? La sumisa viene generalmente producto de una baja autoestima, donde la persona no se valora adecuadamente y sobrevalora a los demás. Es decir, cree que los demás están muy por encima de él y él lo ve desde abajo, así hacia arriba, y tiene el temor, el miedo de hablar, de expresarse porque cree que ofende o va a perder el cariño que se le tenía, la amistad que tiene, y tú lo ves tratando de caminar muy despacito para ni siquiera hacer ruido, hablando como figura. Entonces, ese pasivo vive con una inconformidad consigo mismo y vive también con una especie de conflicto interno hacia él, ¿verdad?, con los demás. ¿Por qué? Porque, fíjate, como no consigue lo que desea, porque no se decide a buscarlo en el tiempo en que debe buscarlo, entonces cuando alguien va y le toma lo que él entendía que era para él se empieza a pelear a sí mismo. Mira, por estar o por estar aquel que es amigo mío, pero siempre se está metiendo en las cosas mías y me está quitando las oportunidades. Vive con una inconformidad tremenda porque no logra generalmente lo que quiere por no actuar a tiempo. Entonces, repito, con él mismo se pelea, concho, yo sí soy, o con el otro pero imaginariamente, con el amigo, porque él se le metió en el medio y le quitó las cosas. Esa forma tampoco es buena. Luego, en el medio, Francis, de ellos dos, y como un punto de equilibrio es que viene el asertivo. El asertivo no deja que sea el otro quien le trace las reglas del juego. Él te escucha. Tú puedes actuar como tú quieras. Ahora, él reacciona como él entiende. Siempre pongo aquí, Francis, un ejemplo que Daniel Goleman
en su libro La inteligencia emocional trae. Es el de dos amigos, Francis, que están compartiendo y uno le dice al otro, mira, acompáñame allí a la librería, que quiero comprar un periódico y no quiero que te quedes solos aquí. Cuando llegan a la librería, este hombre le habla con mucho cariño, con mucho amor, a ese que está vendiendo en la librería y a quien le pidió el periódico. Y el individuo apenas le devuelve el saludo, Francis. Hay un amigo con él que está viendo la interacción. Y el hombre le sigue hablando, óyeme, y apenas le devuelve. Cuando se van, el amigo que anda con él, que empezó a sentir lo que se llama vergüenza ajena, esa vergüenza que tú sientes cuando otro que anda contigo mete la pata, le dice, óyeme, ese tipo sí es pesado. Dice, ¿cuál? El tipo de la librería, mira cómo tú le hablabas con tanto cariño, con tanta cosa, y este individuo apenas te devolvía. Y él le dije, sí, él es así. Y le dice, ¿y tú lo conocías? Dice, claro que lo conozco, tengo 20 años conociéndolo. ¿Y cada qué tiempo tú lo saludas? Le pregunto. Dice, todos los días yo lo saludo. Dice, ¿y todos los días te contesta igual? Dice, todos los días me contesta igual. Dice, hermano, mire, dice el amigo, si aquí hay un masoquista, ese eres tú. Porque un tipo a mí me habla de esa forma y yo jamás ni nunca, como decimos en buen dominicano, le dije la palabra. Él dijo, ¿y por qué no? Él es como él es y yo soy como yo soy y no ha de ser él el que determine como yo debo ser, y eso es ser asertivo. Entonces, doctor Darío Nin, es necesario para que se resuelva un conflicto que las partes se respeten. Entonces, ¿cuándo entra ya la ruptura en el conflicto? Bueno, si ustedes no tienen la capacidad de resolver el conflicto por ustedes mismos, porque entonces se busca un mediador, se busca una persona con la capacidad necesaria para entender los puntos de vista tuyo y del otro, ponerlos en una mesa, voltear la situación, colocarte a ti momentáneamente en lugar del otro y el otro en lugar tuyo para que entonces puedan ver la situación y entonces podría buscarse una mediación. ¿Qué relación hay entre, por ejemplo, qué diferencia hay entre desacuerdo y conflicto? ¿Qué es un desacuerdo? ¿Qué es un conflicto? ¿O es lo mismo? Yo entiendo, por ejemplo, que en todo desacuerdo podría haber un conflicto, es decir, porque si tú no estás en acuerdo con una situación y el otro mantiene su posición y tú la tuya, y ahí surge el conflicto. Ahora, lo que tenemos que ver es que esos conflictos, esos desacuerdos, no necesariamente, Francis, son negativos, que al contrario, eso termina, a veces hay situaciones que tú temías que se dieran, y cuando se dan, tú sientes tremendo alivio. Hay un elemento, por ejemplo, importante en los conflictos, y es el estrés. ¿Cómo se maneja ese estrés? Y eso va a depender de la estructura, ¿verdad?, de cada individuo. Pero los estrés se trabajan. Se trabajan. Si tú no puedes hacerlo solo, tú tienes que buscar a una persona. Porque en medio de un conflicto siempre hay estrés, uno se estresa. El estrés está en todas las situaciones de la vida y el estrés no es que sea malo, el exceso de los estrés es el que es malo, porque el estrés también te mantiene en estado de alerta. Tú estás, cuando tú estás un poco estresado, tú no te quedas tranquilo, tú estás vigilante. Ahora, cuando tú tienes ese peso de estrés encima, eso sí te afecta, porque afecta a tu sistema. Y entonces tú no actúas correctamente porque no te deja actuar. Haciendo hincapié en lo que ya tú dijiste al principio del programa y en sintonía con los amigos oyentes que en este momento sintonizan el programa Foro 45, podemos decir entonces que debemos enfrentar los conflictos antes que evitarlo. Es que evitar es una mala... No podemos posponer. Sí, es una mala resolución. Los posponemos porque nos sentimos cómodos en una zona. Aquí lo vamos poniendo y posponiendo y para mañana y que después y espérate. El asunto es que debemos perder el concepto que tenemos ahora mismo de un conflicto como necesariamente pernicioso y que no nos va a traer cosas buenas. Un conflicto se soluciona siendo realistas.
poniendo en ejercicio la empatía. Tú planteas desde tu punto de vista una situación X y tú la ves así, pero el otro que está del otro lado te presenta la de él y él la ve así. Entonces, es la manera de solucionarlo, es, repito, empatía. ¿Qué es? Ahora colócame, me voy a colocar yo en tu posición a ver cómo veo la cosa, pero colócate tú en la mía para que tú veas cómo yo la veo. Y si aún ustedes así no son capaces, es como te digo ahorita, viene una persona, un mediador, para que escuchen los dos, ustedes delegan en esa persona, pues que la decisión que éste va a tomar al final es la que ustedes van a acatar, porque tu posición puede estar un poco viciada por tus intereses particulares, ¿me entiendes? Y tú no quieres ceder. Eso se ve, escúchame Francis, mucho, por ejemplo, en la práctica, en los accidentes de tránsito. Okay. En los accidentes de tránsito, la gente trata siempre de culpar al otro, pero haz este ensayo, trata tú de dar la razón, entre comillas, empezando pidiendo excusa. Hermano, mire, excúseme si yo... Entonces analiza la cuestión después para que tú veas cómo termina el otro aceptando lo que es su culpa en vez de defenderse. Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Hoy hablando de conflictos, resolución de conflictos. Si somos capaces de los conflictos enfrentarlos como debemos enfrentar y en el momento oportuno, muchas cosas en nuestras vidas podrían cambiar. Foro 45, Información para el Cambio, pausa comercial.